Buenas tardes, les doy la bienvenida al último de los ciclos de los martes en el museo de este curso. Un ciclo que consta de 3 conferencias dedicado al escultor barroco sevillano Pedro Roldán, que este año se cumple el 4º centenario de su nacimiento, considerándose pues una de las figuras claves de la escultura barroca española. Ha sido un ciclo coordinado por José Rodapeña, que es el conferenciante que nos acompaña esta tarde. José Rodapeña es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla desde 2021. Sus estudios se han especializado en el campo de la historia del retablo y de la escultura sevillana desde el siglo XVI hasta nuestros días, analizando también las manifestaciones artísticas relacionadas con la religiosidad popular hispalense. De entre sus publicaciones es autor de más de 200 artículos recogidos en revistas científicas y en colaboraciones en obras colectivas. También es autor de más de 20 monografías que merecen resaltarse las siguientes: Imaginería procesional de la Semana Santa de Sevilla, publicada en 1992, Francisco Antonio Ruiz Gijón, escultor utrerano, en 2003, Pedro Roldán, escultor, en 2012, y Retablos itinerantes, el Paso de Cristo en la Semana Santa de Sevilla, en 2016, entre otras. En 2015 se le concedió el Premio de Investigación Archivo Hispalense por la Diputación Provincial de Sevilla en la sección de arte. Entre 2016 y 2020 fue director de la revista científica Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla y desde 2017 es investigador responsable del Grupo de Investigación Humanidades, Centro de Investigación del Patrimonio Artístico Andaluz, que está financiado por la Junta de Andalucía. Ha sido recientemente comisario de esa magnífica y brillantísima exposición que el Museo de Bellas Artes de Sevilla ha dedicado a Pedro Roldán. Rodapeña en la actualidad es vicepresidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla. Y nada más, les dejo con el profesor Rodapeña y con su conferencia titulada Pedro Roldán, escultor, imágenes de devoción. Bienvenido al Museo de Albacete y cuando quiera. Muchísimas gracias. Queridos amigos, muy buenas tardes. Encantado de volver a estar por tercera vez en estos ciclos de conferencias que organiza la Asociación de Amigos del Museo de Albacete bajo la eficacísima dirección de Llanos, a la que considero amiga desde hace ya muchos años. Y en esta ocasión pues nos reunimos precisamente para celebrar también nosotros de alguna manera, como se ha anticipado, el 4º centenario del escultor sevillano Pedro Roldán, que es una de las personalidades, podríamos decir, más eminentes de la escultura sevillana de la segunda mitad del siglo XVII y también una de las figuras estelares de la escultura barroca española. Así se lo ha venido reconociendo la historiografía artística prácticamente desde que en 1724 el tratadista y pintor Antonio Palomino de Castro, en las páginas de su Parnaso español pintoresco laureado, redactara precisamente su pionera biografía, donde, entre otros extremos, él viene a decir que Pedro Roldán era natural y vecino de la ciudad de Sevilla y de muy ilustre familia. Fue eminente escultor, pintor y arquitecto, y el primero que hizo las cabezas de los niños con graciosa compostura de pelo, y asimismo en todo lo demás fue superior su habilidad. Murió no solo con créditos de eminente artífice, sino de venerable varón, por su eximia virtud y buen ejemplo. Diríamos que basándose precisamente en esta descripción, tanto física como intelectual, de Pedro Roldán, pues el único retrato, podríamos decir, post-mortem, que nos queda del mismo, es este atribuido a Francisco de Goya, que lo realizó por encargo del asturiano Juan Agustín Ceán Bermúdez para ilustrar las páginas de su diccionario de los más célebres artistas de las bellas artes en España. Aunque finalmente este retrato y tantos otros
quedaron en el cajón y permanecen, digamos, inéditos desde el punto de vista de la imprenta. Y por mor de los tiempos, este dibujo, que representa el busto de ya un venerable Pedro Roldán, se conserva en el Museo Británico de Londres. Resulta incuestionable la impronta que Pedro Roldán ejerció entre sus contemporáneos, y diríamos más allá, hasta bien adentrado el siglo XVIII, sobre todo a través de su peculiar técnica de talla, una técnica abocetada, y su gusto por las composiciones abiertas, la reconocible caracterización estilística y morfológica de sus imágenes, que van a reflejar casi siempre una dinamicidad contenida y una notable capacidad expresiva, sin olvidar su contribución a la hora de consagrar determinados modelos iconográficos. Pedro Roldán fue, por otra parte, el escultor sevillano de su generación que gozó de un mayor prestigio y de una mayor proyección de cara al exterior. Y eso lo prueba que sus creaciones escultóricas, mayoritariamente de temática religiosa y realizadas en madera policromada, en piedra y en yeso, pues fueran requeridas y enviadas ya en vida del propio artista a numerosas localidades de Andalucía, de la Baja Extremadura, del País Vasco e incluso del archipiélago canario, como lo viene a demostrar ese Cristo atado a la columna, que es una de las joyas de la Semana Santa de la Orotava en la isla de Tenerife. Pedro Roldán fue hijo de un carpintero, Marcos Roldán, y de su esposa Isabel de Nieva, que eran los dos naturales de Antequera, en la provincia de Málaga. Diríamos que Pedro Roldán nace por casualidad en Sevilla, localizándose su partida de bautismo, que vemos ahí fotografiada, en la parroquia del Sagrario de la Catedral de Sevilla, firmada el 14 de enero de 1624. Y digo que Pedro Roldán nació por casualidad en Sevilla porque sus hermanos mayores y los que vinieron inmediatamente después lo hicieron en la localidad familiar de Antequera. Probablemente el núcleo familiar, entonces muy reducido, se desplazaría a Sevilla por cuestiones meramente laborales y aquí nació Pedro Roldán. Pero inmediatamente toda la familia se vuelve a esa ciudad entonces perteneciente al Reino de Sevilla y hoy a la provincia de Málaga, Antequera. Cuando Pedro Roldán cumple los 14 años, estando ya orientada definitivamente su vocación artística, se traslada hasta Granada para formarse en el oficio de escultor en el taller que probablemente sea el más importante que entonces estaba abierto en toda Andalucía oriental. Me refiero al taller del escultor Alonso de Mena y Escalante. Un periodo de aprendizaje en el que sin duda tuvo ocasión de conocer y de tratar personalmente a los hijos de su maestro, al que después sería también genial escultor Pedro de Mena y Medrano, con el que compartió pues varios años de fructífera colaboración. Digamos que Pedro Roldán va a retornar a su ciudad de cuna, a Sevilla, en el mes de mayo de 1646, cuando ya tenemos registrado efectivamente su avecindamiento en los padrones parroquiales, concretamente de la Real Parroquia de Santa María Magdalena. Movido seguramente pues por el impulso de encontrar horizontes laborales que fueran beneficiosos para su futura carrera profesional. Las esculturas para el retablo mayor del convento de Santa Ana de Montilla constituyen hoy por hoy el primer conjunto documentado y conservado de Pedro Roldán. Estamos hablando de los años 1652 a 1654. Y en estas esculturas, de la que estamos viendo en primer plano el grupo de la Santa Ana con la Virgen Niña, ahí ya aparece perfectamente explicitado el poderoso influjo
que un escultor de origen flamenco, José de Arce, ejerce sobre la plástica temprana de Pedro Roldán. Hay que tener en cuenta que José de Arce había nacido en torno al año 1600 en la ciudad de Amberes, que se había formado en Roma junto a los discípulos de Bernini. Desde esta primerísima obra documentada suya que se encuentra en Montilla. En el transcurso de estos primeros años sevillanos, que es cuando se produce, decíamos, el despegue de su carrera profesional, Roldán va a entablar una serie de amistades, trabando toda una red de aventajados artistas con los que, como iremos viendo, él va a cuajar una serie de compañías artísticas que darán unos frutos laborales verdaderamente extraordinarios. Entre 1664 y 1672, Pedro Roldán acude prácticamente a diario a dibujar y a modelar del natural en lo que entonces se conocía como la Academia de Dibujo, fundada en 1660, nada más y nada menos que por Bartolomé Esteban Murillo, Francisco de Herrera el Mozo y Juan de Valdés Leal en el edificio de la Casa Lonja, que desde finales del siglo XVIII es la sede del Archivo General de Indias. Allí, en el seno de esta academia, se relacionará con destacados artífices del mundo de la ensambladura, como el retablista antequerano Bernardo Simón de Pineda, con los escultores Andrés Cansino o Francisco Antonio Ruiz Gijón, y con numerosos maestros del pincel que, como sería el caso de Valdés Leal, se habrían de convertir en los habituales policromadores de su propia obra. Durante esos años, y en relación con este mismo círculo de artistas, se fueron fraguando algunos de los hitos más importantes de su carrera, que habrían de reportarle una gran fama para la posteridad, como sería el caso de sus esculturas para el retablo mayor que vemos a nuestra izquierda, el retablo de la Capilla de los Vizcaínos, también conocida como Capilla de la Piedad, en el desaparecido convento Casagrande de San Francisco, un retablo mayor que desde el año 1840 está instalado en el presbiterio de la parroquia del Sagrario de la Catedral de Sevilla, y ese gran hito del retablo barroco español que contemplamos a nuestra derecha, que es el altar mayor de la iglesia del Señor San Jorge en el Hospital de la Santa Caridad, realizado el primero con ensambladura de Francisco Dionisio de Rivas y el segundo con la colaboración de Bernardo Simón de Pineda, y en ambos casos contando con el dorado, estofado y policromía de Juan de Valdés Leal. A finales de 1675, Pedro Roldán inicia una serie de viajes y estancias por distintas localidades de Andalucía con objeto de poder contratar y, en su caso, de afrontar sobre el terreno la realización de una serie de relevantes encargos, como lo señala la naturaleza de sus clientes. En el caso que estamos contemplando, el Cabildo de la Catedral de Jaén, que le encarga no solamente una serie de relieves en piedra para el interior de la fachada principal, sino todo el programa escultórico de su fachada, como estamos contemplando, o como también serían encargos que proceden de los cartujos de Jerez de la Frontera, del obispo cordobés Fray Alonso de Salizanes, etcétera, etcétera. Pedro Roldán va a encabezar uno de los talleres de escultura más importantes de la Andalucía barroca. Un taller en el que se formaron, tanto en el oficio de escultor como también en el de policromador de imágenes, buen número de sus propios hijos e hijas,
de discípulos suyos que acabarían convirtiéndose en yernos al contraer matrimonios con sus hijas, al formarse también en él algunos familiares directos como su sobrino Julián Roldán Guerrero o sus nietos Pedro Duque Cornejo o los hermanos Roldán Serrallonga. Todo eso permite que la actividad de su obrador pues sea verdaderamente asombrosa. Un taller de un nítido carácter familiar, amplio, cualificado, dando lugar a una muy dispar variedad de encargos y a un nivel, podríamos decir, sostenido de calidad, provocando que no siempre resulte fácil discernir la mano personal del maestro de la de los numerosos oficiales y aprendices que están colaborando con él mano a mano, puesto que, lógicamente, todos los miembros del taller quedan de alguna manera homogeneizados bajo el sello de lo roldanesco, ¿no? Y eso es así hasta que los respectivos miembros van adquiriendo su independencia, fundamentalmente después de haber contraído matrimonio. Sería el caso más conocido de Luisa Roldán, la Roldana, cuando casa en 1671 con uno de los oficiales de su padre, Luis Antonio de los Arcos. Sería el caso de su hija escultora María Roldán, cuando se casa con otro escultor del taller, Matías de Brunenque, o el caso de su hija policromadora Francisca Roldán, cuando contrae matrimonio con el escultor José Felipe Duque Cornejo, padres ambos de Pedro Duque Cornejo y Roldán. Ahí tenemos pues un abanico de obras que están perfectamente documentadas como piezas salidas ya de una actividad individualizada de todos estos personajes. En septiembre del año 1689, cuando Pedro Roldán ha cumplido los 65 años, él cae gravemente enfermo y otorga poder para testar a su esposa, que se llamaba Teresa de Villavicencio. Pero afortunadamente pudo superar aquella dolencia, iniciando la última década de su vida con un compromiso de indudable envergadura, como sería el programa figurativo para el retablo mayor que estamos viendo a nuestra izquierda del convento sevillano de Santa María de Jesús, con el que también se daba principio a una colaboración estable con un retablista de origen montillano llamado Cristóbal de Guadix. Por otra parte, en compañía de su hijo Pedro Roldán el Mozo, para distinguirlo de su padre, el 16 de junio de 1690 ajusta la realización de esas 24 columnas de jaspe que estamos viendo en el centro para la iglesia del Hospital del Buen Suceso de Sevilla, justificándose por esta y por otras intervenciones e incluso informes periciales que Roldán en algún documento se autoproclamara como un devoto inteligente de la arquitectura. Verdaderamente está demostrada su capacidad para el diseño arquitectónico. De eso él ya había dejado sobradas pruebas tiempo atrás, por ejemplo, ofreciendo maquetas y diseños de retablos, sillerías de coro o pasos procesionales. No escasearon los trabajos para su taller en este tramo postrero de su existencia, con encargos procedentes de Antequera, ahí tenemos la Santa Catalina de Alejandría de la Colegiata de San Sebastián, de Sanlúcar de Barrameda, ahí vemos el San Pedro en Cátedra que se encuentra en la parroquia de Nuestra Señora de la O, de Écija o de la propia Sevilla. Precisamente en Sevilla trabajará a destajo durante los 5 últimos años de su vida para el programa icónico, tanto en piedra como en madera, que él va realizando junto a su taller para la reconstruida iglesia del convento dominico de San Pablo, actual parroquia de Santa María Magdalena. Ahí estamos viendo como mero ejemplo la escultura fechada en 1694 de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores. Finalmente podemos decir que Pedro Roldán murió a los 75 años, siendo enterrado el 4 de agosto de 1699 en la parroquia de San Marcos de Sevilla, al pie del retablo, presidido por una de sus
devociones, la Virgen del Rosario, desaparecida porque desgraciadamente esa imagen que conoció Pedro Roldán fue destruida en 1936 y después sustituida por una imagen ya neobarroca, ¿no? A continuación, y ello constituye el meollo de esta conferencia, nos vamos a detener en una selección de esculturas realizadas por Pedro Roldán con un marcado carácter devocional. No cabe duda de que las imágenes de devoción conforman una de las principales especialidades de su taller. En esta categoría cabe englobar un amplio grupo de obras en madera policromada, muy heterogéneo en cuanto a formato, calidades y público destinatario, aunque el denominador común será su condición de obras de bulto redondo, esto es, perfectamente acabadas en sus 360 grados y que sobre todo vienen a satisfacer las apetencias naturalistas de una piedad típicamente contrarreformista. Siguiendo una secuencia cronológica, vamos a comenzar esta exposición pues con un par de obras simultáneas en el tiempo de entre lo más temprano de su carrera, como es el caso de estos San Miguel Arcángel que se encuentran en la parroquia de San Vicente de Sevilla, el de nuestra izquierda, y en la parroquia de San Miguel de la localidad sevillana de Marchena, ambos fechados en 1657. Empezando por el de San Vicente, hay que decir que se trata de un encargo de la Hermandad de las Ánimas Benditas del Purgatorio, establecida en dicha iglesia parroquial, que reunida en 1656 decide encargar a Pedro Roldán la realización de una talla en madera de este príncipe de los arcángeles, uno de los principales intercesores que tenían sus cofrades para rogar la salvación eterna. Estimo que en la realización de este encargo debió pesar decisivamente la opinión y el respaldo del mayordomo de aquella cofradía, que era además amigo personal de Pedro Roldán. Me refiero al dorador y pintor Gaspar de Rivas. El último pago, por una suma de 450 reales, se abonó a Pedro Roldán en abril de 1657. Esta imagen del Arcángel San Miguel, desde el año 1966, la custodia una cofradía de penitencia sevillana, la de las 7 palabras, que se fusiona con la Hermandad Sacramental heredera, ¿no?, de la Hermandad de las Benditas Ánimas del Purgatorio. Vemos como el arcángel está vestido a la romana, es decir, a la usanza militar, cubierta su cabeza con un casco empenachado, empuñando en su mano derecha pues una espada flamígera, sosteniendo en la izquierda una balanza, como arcángel psicopompo, es decir, el que pesa en el doble platillo los vicios y las virtudes que indicarán si el alma del cristiano pues irá al cielo o por el contrario al infierno. Vemos como hay un movimiento perfectamente plasmado en lo que sería el vuelo del manto que aparece tras la coraza y el faldellín del propio arcángel, debiéndose lamentar que la policromía y el riquísimo estofado, por otra parte, que presenta en la actualidad la imagen, no son los originales. Eso se descubrió en una restauración que se le hizo a la imagen en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico hace relativamente pocos años, demostrándose que esta era casi una cuarta policromía y que había sido realizada en pleno siglo XIX. Algo similar ocurre con el Arcángel San Miguel de la parroquia de Marchena, puesto que la policromía que podemos disfrutar en la actualidad es la tercera realmente de su historia. Esta se ha podido fechar a mediados del siglo XVIII y es una escultura que en buena parte comparte iconografía con la anterior. Muestra también una espada de plata en la mano derecha, precisamente cuando esta pieza en concreto se llevó a la exposición del Museo de Bellas Artes, pudo, al limpiarse la espada, contemplarse el punzón del platero cordobés Diego de Vega y el año de su realización en 1816. Y curiosamente lo que lleva en su mano izquierda, que simula ser un escudo,
es en realidad un medallón de plata del siglo XVIII que utilizaban los denominados cetreros, muñidores o pertigueros. En cada tierra pues hay una denominación diferente para este tipo de personajes, ¿no? Pero no es el escudo original. Y también hay una diferencia crucial entre ambas imágenes, mientras que el San Miguel sevillano, ¿no?, está abatiendo sobre sus pies la figura antropomorfa, humanizada de Satanás. En el caso del ejemplar marchenero, ese dragón es el que está aludiendo lógicamente al pecado original. Lo que también es indudable es que Pedro Roldán, que es un gran conocedor del mundo clásico y también de lo que sería el género de las estampas y grabados que pululan pues por toda Europa, procedentes sobre todo de Alemania, de Italia, de Flandes en general, pues él utiliza, no para copiarlos miméticamente, sino simplemente para tenerlos como fuentes de inspiración. Pues aquí podríamos señalar este grabado de Johann Sadeler, un grabador manierista del año 1591, donde esa figura gallarda del príncipe de las milicias angélicas aparece pues por los mismos atributos iconográficos que hemos venido reseñando. En la Basílica Menor de Nuestra Señora de los Milagros, la patrona del puerto de Santa María, en Cádiz, radica la Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que tiene como cotitular esta imagen de San Juan Evangelista que procesiona en Semana Santa, acompañando en su paso de palio a la Virgen de los Dolores cada madrugada del Viernes Santo. Pues bien, he considerado de interés traerles esta imagen porque es una de las pocas, por no decir la única, imagen de candelero para vestir, no de talla completa, y con carácter procesional, que Pedro Roldán tiene perfectamente documentada y que se conserva además. Porque hay muchas otras que están atribuidas, veremos algunas más, pero esta está fehacientemente documentada. Y lo está pues porque cuando en el año 1993 esta imagen fue restaurada en el taller del escultor sevillano Juan Manuel Miñarro López, apareció en el interior de su candelero original ese par de tablillas que estoy mostrando fotografiadas en pantalla, en donde aparecen sendas inscripciones. En la primera, la de arriba, se puede leer: este San Juan hizo en Sevilla Pedro Roldán, y en la de abajo: esta hechura de San Juan hizo en Sevilla Pedro Roldán, maestro de escultor, año 1662, vivía en la calle La Muela. La calle La Muela es la que actualmente se rotula como calle O'Donnell en Sevilla y que pertenece a la parroquia de Santa María Magdalena, cuyos padrones parroquiales señalan que efectivamente allí se encontraba el taller y la vivienda del maestro. Bien, lo más destacado desde el punto de vista plástico indudablemente es el tratamiento de su cabeza. La estamos viendo a la derecha en una fotografía difícil de mostrar porque se encuentra justamente en el taller de restauración, despojada del resto de su candelero, pero tratándose lógicamente de una conferencia académica, pues la podemos proyectar, ¿no? Ahí nos podemos complacer en esta expresión dialogante, cercana, que adquiere su plenitud comunicativa, efectivamente al situarse en diálogo con la imagen de la Dolorosa a la que yo antes me refería, ¿no? Ahí vemos también esa manera de tratar el cabello de una manera compacta, como si fueran pelos grumosos, mojados, que aluden a esa graciosa compostura a la que aludía Palomino en aquella pionera biografía suya, ¿no? Uno de los más conocidos escritores del barroco español, Fernando de la Torre Farfán, fue el primero en hacerse eco de la autoría de Pedro Roldán sobre la escultura de este San José con el Niño Jesús, que éste había tallado en torno a 1664 por encargo de dos hermanos canónigos de la Catedral de Sevilla, Fernando y Francisco de la Puente Verástegui, para el frontispicio de la capilla de San Isidoro de la Catedral Metropolitana. Y Fernando de la Torre Farfán, que era contemporáneo de Pedro Roldán y amigo suyo personal, pues escribe
describiendo de una manera muy lírica esta escultura, hablando de que se trata de un estudio ejecutado con elegancia, exaltando los cariños recíprocos de ambos semblantes. Lo cierto es que sabemos además que la policromía de esta escultura, que conserva en este caso por fortuna la original, es el primer encargo en colaboración que realiza Pedro Roldán con Valdés Leal, justamente en marzo del año 1664, ¿no? Pero si esto ya es importante, me permitiré resaltar la verdadera novedad a nivel iconográfico que supuso en el panorama escultórico sevillano la plasmación de un modelo que rompía con la persistente tradición anterior de representar al patriarca bendito guiando de la mano al pequeño Jesús, itinerante. O todo lo más, eso lo había hecho en alguna ocasión Juan de Mesa, llevando al niño Jesús sentado rígidamente sobre el brazo izquierdo de su padre terrenal. Pero aquí no, aquí Roldán da un salto cualitativo y nos presenta a San José acunando tiernamente al niño Jesús, que se muestra no vestido, como había sido lo usual hasta entonces, sino desnudo sobre un blanco pañal, un pañal que no es solamente un elemento accesorio, sino que alegóricamente vendría a ser el trasunto del corporal sobre el que la sagrada forma es depositada tras su consagración por el sacerdote en la Santa Misa. Roldán pudo haber accedido al citado modelo iconográfico por sus propios medios o por el conocimiento directo o indirecto de alguna de las pinturas que estamos viendo aquí de Guido Reni, ese gran pintor italiano del primer barroco naturalista, que ya se había encargado de codificar este mismo modelo iconográfico en la pintura italiana del primer tercio del siglo XVII. El hecho es que ese modelo que plasma por primera vez en Sevilla, yo diría que en Andalucía, Pedro Roldán, va a tener una fortuna posterior, un éxito incuestionable, de tal manera que prácticamente todos los San Josés que se fueron tallando o pintando a lo largo ya de todo el siglo XVII y XVIII van a seguir este nuevo arquetipo, como lo vendría, por ejemplo, a demostrar esta pintura de uno de los discípulos directos de Murillo, Francisco Meneses Osorio, que tan solamente 20 años más tarde del prototipo original, 1664, la pintura 1684, nos ofrece pues la traducción pictórica de ese mismo modelo. Eso sí, siempre poniendo algo de originalidad. En el caso de la escultura de Roldán, el Niño Jesús está sonriente y despierto y vivaracho, mientras que en la pintura de Meneses Osorio se encuentra plácidamente dormido y llevando una diminuta cruz de madera en su mano izquierda. Una de las esculturas de pequeño formato, verdaderamente más exquisitas de cuantas esculpiera Pedro Roldán, es esta de San Juan Evangelista escribiendo el Apocalipsis en la isla de Patmos, que se conserva en la clausura del convento de Santa Clara de Montilla. En este caso parece completamente evidente el conocimiento directo que Pedro Roldán tuvo que tener de este célebre grabado que mostramos a nuestra derecha de Johann Sadeler sobre una composición original del pintor Martín de Vos, representando esa misma visión apocalíptica. Así lo demuestra la concordancia que hay entre la escultura y el grabado, hasta llegar a unos extremos de precisión absolutamente geniales, ¿no? Porque si se dan ustedes cuenta, San Juan está portando un libro entre sus manos con las páginas abiertas. Bueno, pues esto que estamos viendo aquí dibujado en la página derecha es justamente esta sección del grabado donde se ha representado la visión de la mujer alada, que al pie, digamos, de lo que sería el dragón de los 7 cabezas que está esperando para tragarse a la criatura que está a punto de nacer, ¿no? Este fragmento del grabado es el que está pintado aquí, lógicamente porque es uno de los fragmentos esenciales del libro del Apocalipsis que explica la iconografía de la Inmaculada Concepción, como todos ustedes saben, ¿no? Esta piececita además ha sido muy viajera porque ha sido en su momento una de las piezas estelares
de una exposición que se celebró nada menos que en el Museo de Indianápolis, en Estados Unidos, una de las primeras veces que se mostró escultura barroca española en América. Se llevó ya allí esta pieza y tuve yo ocasión de estudiarla, ¿no? En su momento, bueno, pues pude demostrar que la pieza se puede fechar en torno a los años 1664, 1665, y que se trata de una donación a esta comunidad religiosa de clarisas franciscanas, de una noble dama, concretamente doña Ana Fernández de Córdoba y Figueroa, que era la duquesa viuda de Feria, que, como digo, pues dejó importantísimos legados económicos y artísticos a este convento a lo largo de toda su vida, no solamente ella, sino otros componentes de su propia familia, ¿no? De hecho, ese mismo origen y esa misma cronología se comparte con esta pareja de bustos de Santa Apolonia y de una de las 11.000 vírgenes que se conservan también en este mismo convento de Santa Clara de Montilla. En la pasada exposición del Museo de Bellas Artes de Sevilla fue la primera ocasión, no sé si será la única, pero desde luego sí la primera, en que las imágenes abandonaron la clausura de este convento. Y es muy interesante porque estas dos esculturas de ordinario se encuentran en un retablo de una capilla de una de las advocaciones más curiosas que yo me he encontrado en mi vida, la capilla de nuestro Padre de Familias. Nuestro Padre de Familias es llamado así por las monjas de clausura a un crucifijo que, según la tradición oral del monasterio, fue el que presidió nada más y nada menos que las sesiones del Concilio de Trento. Es un pequeño crucificado de 1 metro de altura aproximadamente, y en las calles laterales de ese retablo donde se conservan estos dos bustos. Nunca había existido el más mínimo género de dudas a propósito de la identificación de Santa Apolonia, sencillamente pues porque lleva los atributos iconográficos que permite su reconocimiento, las tenazas, como están ustedes viendo aquí, con la que ella fue martirizada, arrancándole una por una todas sus piezas dentales y llevando pues la palma del martirio en la mano izquierda. Pero sin embargo, la otra, con la que hace pareja, si ustedes consultan cualquier guía artística de Montilla, pues se le adjudica la identidad de Santa Cecilia, sencillamente pues porque muestra en el cuello esta herida sangrante que alude a la degollación de esa santa mártir romana. Pero digamos que esa tradición se viene abajo cuando se consulta el archivo de la clausura, y en un inventario de bienes del siglo XVII se nos dice que esta es la reliquia, que contiene la reliquia de una de las 11.000 vírgenes. Seguramente todos ustedes conocerán la famosa tradición, la famosa leyenda de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. Bueno, se lo digo yo a ustedes en un minuto. Santa Úrsula era una princesa de Bretaña que vive en el siglo V de nuestra era y que por intereses, digamos, matrimoniales, contrae efectivamente nupcias con un príncipe pagano de Inglaterra que se llamaba Hereo. Ella, la única condición que pone para ese matrimonio es que él se convirtiera al cristianismo, cosa que él consiente. Se contrae matrimonio y los dos acuden en viaje de bodas a Roma para rendir pleitesía al Papa Liberio. Ellos no acuden solos, sino, dice la tradición, la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, que ellos acuden con un enorme cortejo constituido por 11.000 vírgenes. El Papa Liberio escucha la historia de labios de Santa Úrsula y decide acompañarlos en su ruta de peregrinación que les llevará hasta la ciudad alemana de Colonia, donde toda la comitiva es asaltada y degollada por los hunos, comandados por Atila. Estamos en el año 431. Claro, si estamos hablando de 11.000 vírgenes que fueron canonizadas por la Iglesia, no se podrán ustedes extrañar que prácticamente no haya catedral, colegiata o monasterio en el mundo que no conserve alguna reliquia de una de esas 11.000 vírgenes. Bueno, pues se dice que el emperador Carlos V se trajo personalmente de Colonia a España 3 reliquias, 3 cráneos
de algunas de esas 11.000 vírgenes. Y una de ellas es depositada en el convento de Santa Clara de Montilla y se supone que es el fragmento de cráneo que presenta el relicario en el interior del hueco, en el interior de la teca, donde cuando efectivamente uno se aproxima ve el fragmento de un cráneo, ¿no? Por consiguiente, gracias, como digo, pues a esa documentación, sabemos que no se trata de Santa Cecilia y que la herida del cuello responde a esa degollación que se produce en el siglo V de nuestra era, ¿no? Son dos esculturas muy clásicas, incluso hasta desde el punto de vista del peinado, ¿no? Con que Pedro Roldán ha querido adornar a estas santas mujeres, ¿no? De tal manera que, consultando con especialistas en escultura romana, pues se ha podido, digamos, conectar de alguna manera con determinados peinados que lucían las nobles damas de la familia Julio-Claudia, ¿no? Siguiendo con nuestro recorrido por estas esculturas de devoción, llegamos al año 1670, cuando un capitán de origen vasco, capitán de flota, que comerciaba también con América, llamado Sebastián de Arría, contrata con el retablista Bernardo Simón de Pineda, con el pintor y dorador Juan de Valdés Leal y con el escultor Pedro Roldán, el retablo de la capilla funeraria familiar. Él realmente no está contratando por sí mismo, sino como legatario testamentario de su recién fallecida esposa, que se llamaba doña Ana de Luna Ladrón de Guevara. Eso justifica que este retablo esté presidido por la escultura que era la patrona onomástica de aquella noble, Santa Ana, representándose en el grupo de Santa Ana Maestra, Santa Ana adoctrinando, enseñando las primeras letras a la Virgen Niña. Las dos esculturas talladas por Pedro Roldán lo están en un mismo bloque lignario, no permite su separación entre sí, y están formando pues una sólida y característica composición diagonal propia del momento barroco. Es curioso cómo todo el retablo que estamos viendo a nuestra izquierda se conserva en lo que era la antigua iglesia de los clérigos menores, hoy parroquia de Santa Cruz de Sevilla, y conserva lo que es el retablo en sí, el dorado, la policromía original de Valdés Leal. Incluso podría haberme traído el detalle de la portezuela del sagrario, que representa a un niño Jesús, que es una tabla pictórica de Valdés. Pero sin embargo, la escultura principal, la escultura que lo preside, la Santa Ana con la Virgen, no conserva la policromía primitiva de Valdés Leal, sino que fue repolicromada en la segunda mitad del siglo XVIII. Por eso podrán incluso ustedes observar cómo lo que sería la fimbria de la túnica, buena parte de lo que sería el manto, presenta una abundante decoración de rocallas, que es el signo formal, ornamental del fenómeno del mundo rococó, ¿no? También esta escultura, que se pudo llevar al Museo de Bellas Artes, ha permitido el que todos los visitantes, si han tenido la curiosidad, pudieran leer, porque se lee perfectamente, las palabras que aparecen escritas en latín en el libro, ¿no?, que tiene sobre su falda Santa Ana y cuyas páginas está pasando la Virgen Niña. Concretamente se trata de el comienzo del capítulo 9 del libro del profeta Isaías, que alude al príncipe de la paz. Y yo, traduciendo esas líneas al castellano, ahí se puede leer lo siguiente: el pueblo que andaba en las tinieblas vio una gran luz. Sobre los moradores del país de mortal sombra, la luz ha despuntado. Llega el príncipe de la paz. Bueno, pues ahí tenemos también cómo Pedro Roldán da instrucciones muy precisas, ¿no?, a los policromadores, porque el libro, así como las carnaciones de la Santa y de la Virgen, sí son las originales, para efectivamente que la obra pues tenga un contenido profundamente simbólico, además de la propia belleza formal que irradia del mismo, ¿no? El año 1671 en Sevilla fue de una particular densidad espiritual y artística, porque en el mes de febrero llegan a la ciudad las bulas
de beatificación de su patrono, del rey Fernando III el Santo. Y el cabildo civil y el cabildo eclesiástico tienen que hacer unos esfuerzos ímprobos para que en el cortísimo plazo de 3 meses, hasta finales del mes de mayo, se levante una ciudad efímera que engalana las calles de toda la urbe y que se levanten en el entorno y en el interior de la catedral unas arquitecturas efímeras deslumbrantes. Probablemente la más importante de aquellas máquinas fuera lo que se ha denominado el triunfo, que estamos viendo grabado a nuestra izquierda, que se alzó en el trascoro de la catedral, cuya arquitectura, según nos relata Fernando de la Torre Farfán, fue diseñada por Valdés Leal. Su ejecución corrió a cargo de los retablistas Bernardo Simón de Pineda y Francisco Dionisio de Rivas, la escultura a cargo de Pedro Roldán y la pintura a cargo de Bartolomé Esteban Murillo y Juan de Valdés Leal. Naturalmente, todo esto tuvo una vida, como decimos, absolutamente perecedera, y todos los materiales fueron efectivamente de bajo coste: papelón, telas encoladas, cartón piedra, hasta las propias esculturas, naturalmente, y todo eso se vendió una vez que pasaron las fiestas, para poder sacar algún beneficio de algo que tenía, como decimos, una vida completamente efímera. Durante muchos años se pensó erróneamente que la escultura que sigue saliendo cada año en el Corpus Christi de Sevilla era la que remataba el triunfo que encontramos aquí grabado. Pero era un error, porque esta escultura de San Fernando, que cuando uno visita la catedral se encontrará en la sacristía mayor y que procesiona cada jueves de Corpus en nuestra procesión, es una obra encargada expresamente por el Cabildo Metropolitano a Pedro Roldán, no para coronar el triunfo, sino para que presidiera la fiesta de beatificación en el altar mayor de la catedral el 25 de mayo de 1671, en cuya tarde, por primera vez, y ya desde entonces todos los años, salió procesionalmente por las calles de la ciudad este San Fernando, que tiene un gran interés iconográfico porque Pedro Roldán una vez más acude a las fuentes grabadas para inspirarse. Ahí tenemos en el centro este grabado de un francés llamado Claude Audran, que abre este grabado en Roma en el año 1630, y a partir de este grabado pues prácticamente no hay pintura o escultura que represente a San Fernando durante el siglo XVII que no acuda, ¿no?, a esa fuente grabada. Además, aunque se trata de una escultura, según vemos aquí en la fotografía, de talla completa, cuando procesiona se adorna con una serie de elementos accesorios, un gran manto de armiño, y luce, como estamos viendo, pues una gran corona de plata sobredorada sobre la cabeza, y una espada que está, digamos, imitando a la espada real de San Fernando que se conserva en el tesoro de la Capilla Real, la espada lobera, y la bola del mundo, ¿no?, señalando sus conquistas terrenales. Para añadir todavía mayor interés y atractivo a esta pieza, sabemos que, porque se conservan las cuentas en el archivo de la catedral, que la escultura fue policromada por una hija de Valdés Leal, llamada Luisa de Valdés o Luisa de Morales y Valdés. Esta se conocen otras obras que ella policroma, pero esta sin duda pues es la más importante, ¿no?, la más notoria, ¿no? Por decirles a título anecdótico algún dato que pude extraer del archivo de la catedral, el gasto de la escultura se elevó a 7.300 reales, la corona de plata cuesta más que la escultura, 9.000 reales, y lo que fue la confección del manto bordado y el cincelado de la espada, nada menos que 19.000 reales. Es decir, todo eso está perfectamente constatado porque hay, lógicamente, pues unos cuantos legajos, ¿no?, que en el archivo general del arzobispado se dedican a estas fiestas, que se suele repetir malamente, que son de la canonización de San Fernando, y no hubo tal bula de canonización. Hubo una bula de beatificación. Lo que pasa es que, bueno, pues como ha sucedido en otros casos de la Iglesia Católica, hay una especie como de refrendo popular, casi de declaración de santo súbito,
que hace que sin necesidad de la bula de canonización se le haya considerado desde siempre pues santo, ¿no? Otra escultura muy interesante es este Cristo del Perdón de la parroquia de Santa María la Coronada de Medinasidonia, en la provincia de Cádiz. Hasta ahora, en todas las monografías que se habían escrito sobre Pedro Roldán, se solía datar esta pieza en torno a 1679. Pero a tenor de haberla podido estudiar más detenidamente, ¿no?, con motivo de su reciente exposición, pude demostrar que la escultura ya se encontraba en el interior de la iglesia de Santa María la Coronada en enero de 1672, por lo que cabe la posibilidad de que la imagen fuera tallada en torno a 1671. Esta escultura, recién llegada a Medinasidonia, ya se convirtió en titular de una cofradía de penitencia, por lo que podemos presumir, aunque no lo hemos podido demostrar, que saliera por las calles de Medinasidonia en Semana Santa y que tuviera por consiguiente una función procesional, pero eso no lo hemos podido demostrar. Conservamos un testimonio de finales del siglo XVIII de un vicario de Medinasidonia que deja escrita una elocuente descripción de esta imagen que pone ante nuestros ojos las variaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo. Vamos a leerla porque es breve. Dice este sacerdote que se llamaba Francisco Martínez: la imagen es devotísima, peregrina, y a la que no encontraron semejante los viajeros en esta península. Dice él, su postura es la rodilla izquierda sobre la cruz que está en el suelo y la derecha tendida, el cuerpo bastante inclinado hacia la tierra, los brazos entreabiertos con las palmas de las manos hacia arriba en ademán de presentar al Padre Eterno las llagas, los ojos afligidos puestos en el cielo, todo significando que pide amorosamente el perdón, que esa es su vocación, para los pecadores. Esta tierna postura con propiedad tan natural de todos sus miembros hace pasar esta imagen por muy particular y devotísima. Hoy día lo que podemos ver es que la imagen, que es casi como un danzarín, está apoyando su rodilla izquierda sobre la esfera del mundo. En concordancia, como existen otras esculturas de Cristos del Perdón repartidas por toda España. Recuerdo, por ejemplo, la de Bernardo Rincón en Valladolid, por ejemplo. U otra ya desaparecida de Luis Salvador Carmona. Pero es verdad que pude localizar esa fotografía de muy poca calidad, pero muy interesante, de finales del siglo XIX, donde al pie del Cristo se observa una cruz arbórea, tendida en el suelo. No responde literalmente a la descripción que yo acabo de leer, pero sí me parece a mí que tanto la cruz como el orbe pudieron desde el principio convivir iconográficamente junto a la imagen, como sucede efectivamente en imágenes de esta misma vocación que hemos dicho que hay repartidas por toda España. No está reproduciendo esta imagen ningún pasaje concreto de la Pasión de Cristo, en absoluto. Es una imagen que hay que entender en clave alegórica. Es como hubiera dicho Durero, en palabras después recogidas ya por Panofsky, la pasión perpetua. Es una escultura que hay que entender en clave redentorista, que ha trascendido las fronteras de la muerte, para pedir, como decía el sacerdote, a Dios Padre, el perdón de la humanidad. Volvemos a encontrar una colaboración artística entre Bernardo Simón de Pineda, el retablista, Juan de Valdés Leal, el pintor, y Pedro Roldán, en este retablito que también se encuentra en la nave de la epístola de la actual parroquia de Santa Cruz de Sevilla. También se trata de un retablo de una antigua capilla funeraria, concretamente la de una noble dama sevillana llamada doña Cristina Matienza. En la documentación más antigua, la del año 1672, que es la del contrato, se habla de una imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Hoy, sin embargo, esta Virgen
aparece, digamos, titulada bajo la denominación de Nuestra Señora del Mayor Dolor. ¿Por qué? Pues porque en el año 1734 se constituyó en este templo una cofradía de culto interno, sobre todo basada en ejercicios espirituales, la adopta como titular y le otorga la nueva vocación de Nuestra Señora del Mayor Dolor. Pero nos da igual, porque realmente lo que aquí hace Pedro Roldán es una interpretación en clave barroca de la celebérrima escultura manierista tallada por Gaspar Becerra a finales del siglo XVI para el convento de los Mínimos de Nuestra Señora de la Victoria de Madrid, la célebre Soledad de Madrid, que generó prototipos repartidos por toda España e Hispanoamérica, y que era una virgen, la original, que quemaron en la Guerra Civil. La original era una imagen de candelero, vestida con una túnica blanca, con un manto negro que resbalaba en cascada desde la cabeza hasta las plantas, y el rostro, pues en una especie como de rostrillo monjil, ¿no? Cuando uno va, yo estuve hace pocos días, a Madrid y visita la Colegiata de San Isidro, allí se conserva una réplica bastante exacta de lo que, pero ya contemporánea, de lo que había sido la Soledad de los Mínimos, ¿no? Una obra, como digo, del escultor de cámara de Felipe II, Gaspar Becerra. Bueno, pues lo que hace Pedro Roldán es lo que allí en Madrid era una imagen de candelero con textiles, la convierte en una escultura de talla completa y naturalmente pues le da su sello propio, su sello personal plenamente barroco, ¿no? Y nos encontramos con una Dolorosa extraordinariamente compungida, una Dolorosa que sobre todo se conecta muy bien con otras Dolorosas perfectamente autentificadas de Pedro Roldán. Ahí vemos la comparación entre la cabeza de esta Virgen del Mayor Dolor con la que se conserva en el retablo mayor del Sagrario de la Catedral, con la que incluso está compartiendo el giro pronunciado, el giro escorzado de su cabeza, y prácticamente un mismo tipo físico. Si bien hay que tener en cuenta que esta imagen de la parroquia de Santa Cruz fue intervenida en el siglo XIX, introduciéndosele unos ojos de cristal que no tenía originalmente. Pedro Roldán generalmente va a tallar los ojos en la propia madera, y después el pintor de turno lo policromará, aunque es verdad que a partir sobre todo de la década de 1680, Pedro Roldán empieza a utilizar postizos, pestañas naturales, lágrimas de cristal, ojos vítreos, pero todavía aquí no estamos en esa fase. Por consiguiente, está documentada, como digo, una restauración del siglo XIX que repolicroma la túnica con ese estofado vegetal que hoy vemos, que incorpora ojos de cristal, aunque se respeta lo que es la primitiva policromía del manto de color negro. Una de las joyas barrocas de la ciudad de Sevilla es la iglesia del Hospital de la Santa Caridad. Antes proyectábamos su retablo mayor, una obra conjunta de Bernardo Simón de Pineda, Pedro Roldán y Valdés Leal, pero la colaboración de esa genial tríada de artistas no se queda en el retablo mayor, sino que se prolonga en algunos retablitos laterales, como este que preside el Santo Cristo de la Caridad. Al consultar los inventarios del hospital, hay uno del año 1674, donde se alude explícitamente a este retablo y a esta escultura, donde se deja claro que se trata, como digo, de una obra conjunta de Simón de Pineda, Roldán y Valdés Leal en lo que atañe a su dorado y policromía. Probablemente nos encontramos ante una de las esculturas de mayor garra emotiva, de mayor tono patético de cuantas podemos encontrar en la carrera artística de Pedro Roldán. Uno de los primeros biógrafos de don Miguel Mañara y Vicentelo de Leca, que entonces era el hermano mayor de la Santa Caridad, ese primer biógrafo, que fue un jesuita llamado Juan de Cárdenas y que conoció profundamente la personalidad de don Miguel Mañara, nos deja escrito el mismo año de la muerte de Mañara, que fue Mañara quien inspiró directamente a Pedro Roldán en la ejecución de esta escultura. Si lo dice Cárdenas, es muy probable que sea verdad. Pero también es cierto
que no parte desde cero desde el punto de vista iconográfico Pedro Roldán. Hay unos precedentes muy claros y precedentes además que se encuentran en el ámbito de origen del propio Pedro Roldán, en Antequera y en Granada. En Granada hay unos escultores formidables, todavía no demasiado bien conocidos, que son los denominados hermanos García, que trabajan a caballo entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, y que se han especializado en esculturas de barro y de pequeño formato. Pues estos hermanos García tienen al menos un par de piezas que han llegado hasta nuestros días. Una, la que estamos proyectando ahí arriba a la derecha, que se conserva en la clausura de las Descalzas Reales de Madrid. Otra se conserva en el Monasterio de Madre de Dios de Sanlúcar de Barrameda, que están reproduciendo este mismo modelo. Un Cristo arrodillado, que ha llegado a la cima del Gólgota, que está rezando con las manos entrelazadas, que está alzando la cabeza y dirigiendo su mirada y por consiguiente su oración al Padre Eterno. Pero es que no solamente en Granada, es que hasta en Antequera, ¿no?, la ciudad familiar de los Roldanes, hay un escultor como Juan Bautista del Castillo que a mediados del siglo XVII, concretamente en 1640, realiza este Cristo de las Penas que se conserva en la iglesia del Carmen de Antequera y que sin duda conoció personalmente esta escultura Pedro Roldán. Y todas ellas están siguiendo un mismo patrón compositivo, ¿no? Bueno, pero es que además aquí, en el caso concreto de la escultura de Roldán, no solamente la talla, también la policromía está jugando un papel determinante a la hora de mostrarnos las huellas, los tormentos de la pasión a un nivel lacerante, verdaderamente emotivo, ¿no? Y por si fuera poco, no solamente es la policromía, esta es una de las esculturas más sanguinolentas de Pedro Roldán, sino que si nos fijamos, y podemos contemplar la escultura casi a la altura de nuestros ojos, vemos cómo a nivel de talla también Pedro Roldán ha jugado con los desgarros de la piel, en los hombros, en los codos, en las rodillas. Bueno, realmente es un prodigio, ¿no?, a la hora de provocar esa conmoción devota en el espectador, como si fuera una ignaciana composición del lugar que mueve efectivamente a la devoción. Conocemos verdaderamente la dedicación de Pedro Roldán al mundo de la imaginería cofrade, al mundo de la Semana Santa, y en este caso pues traemos uno de sus más famosos misterios procesionales, el del Sagrado Descendimiento de la Hermandad de la Quinta Angustia, que radica en la parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla y que procesiona en la tarde-noche del Jueves Santo sevillano. No se trata, lo tengo que decir claramente, de un grupo escultórico documentado. Sí es verdad que Pedro Roldán había trabajado para esta misma hermandad, concretamente en el año 1659, realizando lo que eran las andas procesionales, el paso. Pero el contrato de las figuras del misterio nunca se ha localizado. Pero sin embargo lo que sería propiamente el estudio estilístico pues da unos argumentos muy sólidos, ¿no?, para que podamos atribuirle con total certeza las figuras, ¿no?, que lo componen, empezando por la magistral del Cristo, cuya cabeza podríamos poner en directa conexión con las cabezas de Cristo difunto que él mismo realiza para el retablo mayor de la parroquia del Sagrario de la Catedral o del Hospital de la Santa Caridad, y lo mismo podríamos advertir a propósito de las figuras secundarias, los santos varones, José de Arimatea y Nicodemo, que están encaramados en las escaleras sobre el travesaño corto de la cruz en el momento en que están desenclavando y ya descendiendo el cuerpo de Cristo. Lo mismo sucede con el caso de San Juan, de las Tres Marías, con la excepción de la Dolorosa, de la Virgen. La Virgen no es una obra barroca, porque la obra barroca, sufrió graves destrozos, no la desaparición completa, también en la Segunda República, y fue sustituida por esta imagen bellísima de un escultor que además era cofrade de la Quinta Angustia. Digamos que era un escultor aficionado porque su verdadera profesión fue coronel farmacéutico.
pero realmente también practicó el arte de la escultura, y en el año 1934 es cuando se bendice la Virgen de la Quinta Angustia, que es la que sigue figurando en el misterio. Un misterio que seguramente muchos de ustedes sabrán, que presenta, digamos, un realismo absolutamente naturalista, cuando el paso en movimiento permite que la imagen del Señor oscile sobre su propio eje, porque no está fijo a la cruz, está siendo desenclavado, y la imagen se sujeta a lo que sería el travesaño largo de la cruz mediante un único punto que está en una especie como de carcaj, y hace que la imagen pues se pueda mover sin peligro, pero realmente es algo que deja impactado, ¿no?, a cualquiera que contempla este misterio, como digo, en la noche del Jueves Santo. También es una imagen procesional, bastante más desconocida para el gran público, pero que es una de las grandes piezas de Pedro Roldán. Esta imagen del Cristo atado a la columna de la iglesia de Santiago de Lucena. Me quedé con la pena de no poderla llevar a la exposición porque en aquellos momentos, y todavía hoy, está siendo restaurada esta pieza en el taller sevillano de Pedro Manzano Beltrán, y lógicamente pues la hermandad no quería mostrarla en pleno proceso de restauración, como es lógico, ¿no? Esperemos tener la oportunidad antes de que se devuelva a Lucena. Estoy negociando con el Museo de Bellas Artes para que figure como obra invitada. Es una práctica común de todas nuestras instituciones museográficas, para que al menos durante unas semanas pues se pueda contemplar en condiciones idóneas, ¿no? Bien, este es un encargo de la Cofradía de la Vera Cruz de Lucena, que sigue procesionando al día de hoy, que tenía su sede primitiva en una ermita, la Ermita de la Paz. Hoy día radica, como digo, en la iglesia de Santiago, y está perfectamente fechada la imagen en 1675. Bueno, está contabilizada hasta el pago de 400 reales que se pagaron al carretero que llevó la carreta que transportaba la imagen desde el taller de Roldán hasta Lucena, ¿no? La imagen llega a Lucena en blanco, que quiere decir sin pintar, sin policromar, en la madera en su color. Y allí, cuando llega a Lucena, es policromada por un pintor local, que se llama Bernardo Jiménez de Illescas. Por consiguiente, tenemos la autoría completa de lo que sería la imagen, también a nivel de talla y a nivel de policromía. Se trata de una escultura de tamaño natural, tallada en la madera que es más habitual en Pedro Roldán, que es la madera de cedro. Se conocen algunas esculturas también realizadas en ciprés, pero el cedro es la más habitual. Es una madera, como saben ustedes, costosa, porque es una madera incorruptible, difícilmente atacable por los insectos xilófagos, y al mismo tiempo dúctil, relativamente fácil a la hora de ser tallada. Bien, vemos cómo se trata de una imagen muy poderosa desde el punto de vista expresivo, perfectamente anatomizada, una escultura verdaderamente atlética, que presenta también, no diría yo una novedad, pero sí una singularidad iconográfica en el contexto de los Cristos atados a la columna andaluces, el hecho de llevar las manos atadas a la espalda, como se hacía con bastante frecuencia en la pintura italiana y flamenca. Se conservan grabados, pinturas, por ejemplo, de Cornelio Chut, que lo muestran de esta manera, ¿no? Y con esa manera un tanto heroica de presentarse ante este martirio, no cabizbajo, sino con la cabeza precisamente alzada, con ese torso que se nos echa hacia adelante y que le da pues un carácter expresivo extraordinario, ¿no? Una de las primicias que se pudieron mostrar en la exposición del Museo de Bellas Artes es este precioso nacimiento, fechable hacia 1675, y que hoy por hoy es propiedad de la denominada Santa Escuela de Cristo de la Natividad de Sevilla, que radica en una recoleta capilla colindante con la parroquia de Santa Cruz. Pero en realidad esa Escuela de la Natividad es heredera de una escuela anterior, la denominada Escuela de Cristo del Espíritu Santo,
que tenía su sede en la calle Tetuán, entonces se llamaba la calle Mendizábal, una escuela que fue fundada por el propio Pedro Roldán en compañía de otra serie de feligreses de la Magdalena, ¿no? Allá por el año 1662. Encontré en el archivo de la Santa Escuela un testimonio muy interesante, muy curioso, porque en el año 1674 queda un testimonio en una de las actas capitulares en que a Pedro Roldán se le exime de tener que asistir a los ejercicios semanales que se practicaban en la Escuela de Cristo, y dice el testimonio documental: no por falta de afecto y devoción, que lo tenía y mucho, sino por la necesidad precisa que le obliga a la asistencia de su trabajo personal por las muchas obras que tiene a su cargo como escultor de imaginería. Unas líneas más adelante se dice también, casi subrepticiamente, que esa excepción de las obligaciones se debe a que Pedro Roldán siempre se ha comportado con la Escuela de Cristo como un auténtico bienhechor. Y entre las piezas que él lega a la Escuela de Cristo se encuentra este nacimiento, que aparece ya en los primeros inventarios de la década de 1670, y por eso pues hemos podido fecharlo hacia 1675. Este nacimiento estaba mal catalogado hasta ahora, prácticamente en todas, había participado en alguna exposición, pero siempre bajo la autoría de su hija la Roldana. Lo que es cierto es que Luisa Roldán, que por méritos propios habría de convertirse en una de las grandes maestras del belenismo español, ya había entrado el siglo XVII, toma como modelos esta y otras creaciones paternas para desarrollarlas en esculturas pues también absolutamente exquisitas, ¿no? Como las que se encuentran en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid y en otras varias sedes museísticas, ¿no? Pedro Roldán realiza lo que estamos viendo en la imagen, estas 6 imágenes principales del misterio constituido por San José, la Virgen, el Niño Jesús y los 3 Reyes Magos. Son las 6 piezas que aparecen expresamente mencionadas en esos inventarios. También había surgido una confusión, porque todavía, cada Navidad, la Escuela de Cristo monta un Belén, con toda su aparatosidad, ¿no? de ángeles, de pastores y tal. Y precisamente estas figuras de Roldán siempre aparecen acompañadas de unos ángeles y de unos pastores, porque se pensaba que formaban parte del núcleo original, que todo era de una misma mano, podríamos decir. Pero gracias también a la investigación documental hemos podido certificar que esos ángeles y esos pastores están hechos a la moda del siglo XVII, pero en pleno siglo XX, por otro gran escultor que seguramente todos ustedes conocerán, que es Antonio Castillo Lastrucci, concretamente en el año 1923. Se ha podido, por consiguiente, discernir, separar lo que es de la mano de Pedro Roldán y de la mano de Castillo. También es importante señalar que estas esculturas, como han recibido poca atención relativamente y solamente se han sacado en cada Navidad, nunca han sido tocadas verdaderamente. Conservan sus primitivos estofados y policromías, que después de haber sido limpiados mínimamente, pues surgen con estas calidades que estamos viendo, ¿no? Este grupo gustó tanto, ¿no?, desde el propio día de la inauguración de la exposición, que inmediatamente que lo vio, estaba en el acto de inauguración el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, pues se lo, entre comillas, se lo apropió y lo utilizó como felicitación de Navidad de la Junta de Andalucía durante este año 2024. Otra curiosísima historia material acompaña esta otra imagen de devoción, que es la Inmaculada Concepción, que estamos viendo a nuestra derecha, que hoy por hoy se encuentra en el convento de los Trinitarios Descalzos de Córdoba, la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, y que se puede fechar entre 1679 y 1680. Fíjense que la estoy poniendo en comparación con esa otra Inmaculada realizada por Pedro de Mena y que se encuentra en una de las capillas de la Catedral de Córdoba. La comparación no es casual,
es porque realmente son las dos esculturas que al unísono fueron encargadas por un obispo franciscano, cordobés, Fray Alonso de Salizanes, para que presidiera su capilla funeraria en la catedral cordobesa. Él acude a los dos escultores andaluces más importantes del momento, en Andalucía Occidental Pedro Roldán, en Andalucía Oriental Pedro de Mena. Y los dos presentan el resultado en presencia del obispo. Y hay una crónica contemporánea del acontecimiento, ¿no? Y es muy curioso porque se dice que al obispo le resultó muy difícil decantarse por una o por la otra. Se llega a decir que las dos, empleo el calificativo, le enamoraron, pero que finalmente se decantó por la opción de Pedro de Mena, bueno, pues por algo que hoy a nosotros nos hace sonreír, pero que fue la realidad. Dice el obispo en un momento determinado: prefiero quedarme con la escultura de Pedro de Mena porque la Inmaculada sevillana tiene un vuelo tal en su manto que parece más Asunción que Inmaculada. Y eso, dice el cronista, podía despertar, digamos, un cierto desafío, una cierta inquietud entre los fieles que podrían llegar a confundir su verdadera iconografía. Bueno, yo creo, desde luego, que no acabe confundir la Inmaculada Concepción de Pedro Roldán con una Asunción. Pero el hecho es que es muy curioso porque, si os fijáis, la propuesta de Roldán es mucho más novedosa, más radicalmente barroca, ¿no?, que la de Pedro de Mena, que resulta mucho más estática, mucho más solemne, mucho más hierática, mientras que la filigrana que está dibujando el vuelo del manto de Roldán verdaderamente la asimila a las obras italianas que se estaban realizando contemporáneamente. Lo cierto es que por esta cuestión, vamos a decirlo así, iconográfica, finalmente la que permanece en la catedral cordobesa es la de Pedro de Mena, y viendo que la de Pedro Roldán había sido desechada por el obispo, un sacristán del convento de los Trinitarios Descalzos la compró por 2 reales y se la llevó a su monasterio. Y allí se sigue conservando, en el convento de Nuestra Señora de Gracia de Córdoba. Unas piezas muy desconocidas son esta pareja de bustos de un ex-homo y de una dolorosa, que se conservan en la sacristía de la iglesia de San Alberto de Sevilla. La iglesia de San Alberto de Sevilla era un primitivo colegio carmelita, pero que después de la exclaustración de 1835 quedó desacralizado hasta que a finales del siglo XIX, concretamente en 1893, le fue concedida a los padres filipenses, al oratorio de San Felipe Neri, que volvían a la ciudad. Y volvían a la ciudad sin ninguna sede, porque su primitiva iglesia, que era extraordinaria, había sido demolida durante la mal llamada Revolución Gloriosa de 1868. Ahí quedó arrasado prácticamente todos sus inmuebles y se vieron sin iglesia, sin poder seguir tributando culto, exiliados temporalmente hasta que regresan a Sevilla y se les concede la iglesia de San Alberto, donde pudieron depositar parte de su patrimonio mueble. Y entre ese patrimonio, estas 2 piezas que hoy están en la sacristía, pero originalmente estuvieron en una capilla, no de la iglesia del oratorio, sino de la residencia de los padres oratorianos, en lo que se denominaba la capilla del reclinatorio, y que según las fuentes documentales se nos dice que en esa capilla del reclinatorio servía para que los padres que estaban impedidos para poder celebrar misa en el templo pudieran hacerla en un ámbito más privado, y también se dice con una cierta gracia que en esa capilla se escuchaba en confesión a los penitentes faltos de oído. Bueno, pues allí, sobre sendas rinconeras, se encontraban estas 2 piezas verdaderamente maravillosas, ¿no?, de 2 bustos que presentan, es una de las primeras ocasiones que podemos advertirlo así, ojos de cascarilla. ¿Por qué se denominan ojos de cascarilla? Son ojos de cristal, pero son tan extremadamente finos y quebradizos que parece una cáscara de huevo.
De hecho, son elementos que continuamente hay que intervenir o restaurar porque son extraordinariamente frágiles y muchas veces basta con que se apoyen de mala manera o un mínimo golpe para que se rompan, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos estas dos esculturas que fueron restauradas en el año 2007 para un gran proyecto que hubo que se llamó Andalucía Barroca. Fueron llevadas a una exposición al Hospital Real de Granada y con motivo de esa exposición se restauraron tal como las estamos viendo aquí, ¿no? Ponemos en comparación el busto de la Dolorosa con otro que se atribuye al mismo Pedro Roldán y que se encuentra nada más y nada menos que en Berlín, el Museo Bode de Berlín, y que presenta unas grandes concomitancias, incluso a nivel de tipo físico, de tipo humano, con la Dolorosa sevillana, ¿no? También a nivel de policromía es interesante, pues porque no se han empleado estofados en oro, como viene siendo lo usual en muchas de las esculturas vistas, sino que son prácticamente tintas planas, colores sencillos, pero con un aspecto como cobrizo, metalizado, que procede del hecho en lo que se llama, en términos más técnicos, una corladura. La corladura es cuando una pieza textil se estofa con pan de plata o con pan de oro y posteriormente se le otorga una policromía plana, dejando al trasluz, como si fuera una película translúcida, lo que es el oro o la plata que queda detrás. Pero no es una labor de estofado propiamente dicha, y eso lo estamos viendo en esta ocasión. Estas piezas también demuestran cómo este género de bustos, no solamente, como se venía pensando reiteradamente, se practicaban en el área granadina. Los más famosos bustos de Exiomo y Dolorosa son los que realizan José de Mora, Pedro de Mena, Torcuato Ruiz del Peral. Se puede demostrar a través de estas piezas cómo simultáneamente, desde finales del siglo XVII, también se cultivan en el área sevillana. Otra escultura que también ha seguido conservando su primitiva función procesional es este bellísimo Cristo de la Expiración de la parroquia de Santiago de Écija. Cuando esta escultura se restauró en la década de 1990, apareció en el interior de uno de los ensambles una escritura a lápiz, a grafito, donde se explicitaba la autoría de Pedro Roldán, que complementándola con las cuentas de fábrica parroquiales se podía averiguar su factura en el año 1680. El encargo originalmente lo realizó la Hermandad de las Ánimas Benditas de la Iglesia de Santiago, pero inmediatamente se convertiría en titular de una cofradía de penitencia que le sigue rindiendo culto hasta el día de hoy. Se trata, como se puede ver, de un Cristo expirante realizado solamente 2 años antes de que Ruy Gijón tallara el famosísimo Cristo de la Expiración, el Cachorro de Triana, siendo uno de sus más directos antecedentes, ¿no? Estamos observando una vez más, ¿no?, como Pedro Roldán es un gran conocedor de la anatomía humana. Puedo decir que entre los escasos libros que se documentaron en su inventario post-mortem figura el libro de la simetría del cuerpo humano de Alberto Durero. Por consiguiente, es una preocupación que siempre tiene Pedro Roldán de dotar de una perfecta anatomización sus esculturas. Además, la valentía en lo que sería la composición del sudario o paño de pureza y esa expresión anhelante que nos sigue mostrando este Cristo, que también presenta los ojos de cristal pintados interiormente, pintados por su interior, no exteriormente. Otra pieza extraordinaria en su calidad y en su dramatismo es la que vemos a nuestra derecha. Es el Santo Cristo de los Dolores, que recibe culto todo el año en el retablo mayor de un hospital, el Hospital del Santísimo Cristo de los Dolores, más conocido popularmente en Sevilla como el Hospital del Pozo Santo. Sabemos que este Cristo se entronizó en su iglesia en el mes de enero de 1682, con motivo de la consagración del templo, y por consiguiente Pedro Roldán hubo de tallarlo en torno a 1681. Pedro Roldán en esta ocasión no inventa nada desde el punto de vista iconográfico, sino que se le pide expresamente que lleve a la triple dimensión lo que estamos contemplando en el lienzo central,
en esa pintura, que se encuentra todavía al día de hoy en ese mismo hospital del Pozo Santo y que sabemos que fue una donación de una noble dama madrileña, doña Ana de Trujillo, a la comunidad de religiosas terciarias franciscanas del Pozo Santo. Esta fue la pintura que presidió la primitiva enfermería de aquel hospital y cuando se inaugura la iglesia se le dice a Pedro Roldán que esa debía ser la devoción de las enfermas y de las religiosas y que lo que había sido una pintura lo llevara al campo de la escultura. Pero es curioso porque la pintura en la que se está basando Pedro Roldán es al mismo tiempo un trampantojo, un retrato pictórico de dos esculturas castellanas que estamos viendo a nuestra izquierda y que seguramente todos conoceréis. Son obras de un escultor castellano llamado Domingo de la Rioja, el célebre Cristo de la Victoria de Serradilla del año 1635, Cristo de la provincia de Cáceres, y el que podemos contemplar en la capilla de la Venerable Orden Tercera de Madrid, obra del mismo autor, 1643. Ese Cristo que se conserva en Madrid es el que se pinta por un anónimo pintor madrileño que vemos en el lienzo central, pintura en la que se basa Pedro Roldán para realizar este Cristo. Que volvemos a decir que es un Cristo que no reproduce ningún pasaje concreto de la Pasión. Es un Cristo alegórico que se muestra pasionista y resucitado, muestra las llagas de la Pasión, los estigmas de las manos, la llaga del costado, está abrazando el Santo Madero y está pisando la calavera y está pisando al mismo tiempo la serpiente que lleva entre sus fauces la manzana de la tentación, aludiendo al pecado original. Voy terminando porque no quiero tampoco cansarles a ustedes, pasaré ya muchísimo más rápido una serie de piezas que entran dentro de esta misma categoría de obras devocionales, entre otras pues este San Juan Bautista, que presidió en su momento el retablo mayor de la iglesia de San Juan Bautista de Écija en 1681 y que está siguiendo una iconografía basada en la obra de su maestro José de Arce, como vemos en el San Juan Bautista de la Catedral de Jerez. Naturalmente Pedro Roldán también practica una iconografía tan difundida como la del Niño Jesús triunfante y bendiciente, en este Niño Jesús que es llamado cariñosamente por los carmelitas descalzos de Sevilla como el galán, probablemente por las galas que muestra cuando uno entra en el museo de la iglesia del Santo Ángel, lo ve pues revestido de lujosos textiles, con esas potencias originales del siglo XVII, la cruz de plata, pero lógicamente quisimos estudiarlo en su integridad escultórica y vimos pues la maravilla de pieza que es, con esa graciosa compostura de pelo que él aplicaba a todos sus niños, ya provisto de ojos de cristal y con una peana interesantísima, porque es casi como un fragmento de talla que estuviera arrancado de un retablo y que estuviera primorosamente policromada con esos tonos azules y carmines que encontramos en tantos y tantos retablos de Bernardo Simón de Pineda. O este otro gran nazareno procesional de la Semana Santa de Sevilla, el nazareno de la Hermandad de la O, la hermandad que radica en su templo propio de la calle Castilla, en Triana, ese nazareno que lleva cada Viernes Santo esa cruz de carey y plata, que sabemos que fue una donación, el carey de América, realizada ya como obra de orfebrería en Sevilla. Esta es una pieza documentada de Pedro Roldán en el año 1685, una imagen que es conocida cariñosamente en Sevilla como el jorobadito de Triana, precisamente porque es una imagen que se encorva, agobiado, fatigado por el peso de la cruz. O este grupo absolutamente sorprendente por su exquisita factura técnica de Santa Ana Maestra, que se conserva también en el interior de la iglesia del Santo Ángel de los Carmelitas Descalzos de Sevilla. La pude documentar como consecuencia de un legado testamentario de una noble dama de origen portugués que se llamaba Doña Ana de Paiva, fuertemente ligada a la comunidad de los carmelitas y que en su testamento de noviembre de 1694 deja pinturas, deja mobiliario, deja textiles y deja esta escultura de su patrona onomástica Santa Ana Maestra, que desde entonces recibe culto en su iglesia, ¿no? Esta pareja de esculturas de San Clemente y San Fernando, de tamaño académico, que se conservan
en la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla. Estamos ya en el ocaso de su carrera profesional. Estas esculturas son del año 1698 y él muere al año siguiente, en 1699. Juan de Valdés Leal ha fallecido y se convierte en colaborador de Pedro Roldán su hijo, Lucas Valdés, gran pintor también, gran muralista. Es quien policroma estas esculturas sedentes de San Pedro en Cátedra y de San Fernando, que se conservan además sobre dos muebles originales de la época, dos grandes consolas realizadas por un retablista llamado Fernando de Barahona, justamente en ese año 1698. Y termino con esta obra que podemos decir que es casi el testamento, ¿no?, artístico de Pedro Roldán. Tan es así que esta escultura llega a Écija, a la iglesia de Santa Bárbara, 3 semanas después de haber fallecido Roldán, pero habiéndose esculpido en su taller, ¿no? Él no levanta mano de la gubia hasta prácticamente una semana antes de su fallecimiento, ¿no?, donde ya pues todo queda en manos de sus colaboradores, ¿no? Esta es una obra que él realiza para el retablo mayor de la parroquia de Santa Bárbara de Écija. En realidad son 2 obras, la Santa Bárbara, que es la titular del templo a nuestra derecha, y esta Virgen del Patrocinio que ocupaba la hornacina central. Tenemos este interesante testimonio pictórico del año 1723, es el libro de reglas de la Hermandad del Rosario de Nuestra Señora del Patrocinio, que tiene el interés de que podemos ver a la Virgen en la hornacina tallada, ya desaparecida, porque lo que tenemos hoy es un retablo neoclásico del siglo XIX, y sin el sitial en el que aparece sentada la Virgen hoy por hoy. Nosotros vemos como la Virgen estaba originalmente sobre un trono de nubes, con esas cabezas de serafines, pero con motivo de la construcción del retablo neoclásico, a la Virgen se la saca de aquel camarín, se la coloca sobre ese sillón, que es un sillón de tránsito, un sillón casi de estilo isabelino, en el tránsito del 18 al 19, y completamente repolicromada con unas rocallas absolutamente ostentosas. Por consiguiente, como digo, este sería como el final de su carrera, con una intervención ya muy potente de todo su taller, puesto que ya él es un anciano para aquella época, hoy una persona de 75 años, joven, ¿verdad? Pero en aquella época era frecuente morir, bueno, pues desde los 50 años y poco más, ¿no? Por consiguiente ya era un anciano provecto, ¿no? Pero sin embargo, con ese ímpetu que le ha venido acompañando en todas las piezas que hemos ido proyectando y que yo he querido circunscribir precisamente a su faceta como escultor de imágenes de devoción, puesto que en las 2 conferencias que vamos a tener la semana que viene y la siguiente, vamos a tratar la faceta por parte del profesor Alfredo Morales de Pedro Roldán como escultor de yeserías, escultor en yeso, que es prodigioso, ya lo ven ustedes, y en la última conferencia el profesor Francisco Herrera tratará su obra como escultor de retablos, todo ese tipo de imágenes secundarias que se localizan en los retablos realizados, algunos los hemos visto, de Bernardo Simón de Pineda, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, entre las 3 formarán un conjunto bastante cabal, bastante coherente, que pone en valor lo que sin duda la personalidad, como digo, más importante desde el punto de vista escultórico de la Sevilla del pleno barroco. Muchísimas gracias.